Dios le bendiga. Amén. Libro de Marcos, capítulo 8. Santo es el Señor. Amén. Estudio del Nuevo Testamento. Amén. Este es el estudio bíblico número 20. Y ya vamos, amado, por el libro de Marcos, capítulo 8. Amén. Marcos, capítulo 8. En el estudio pasado, amado, vimos los milagros hechos por Jesús y cómo nuestro Mesías, nuestro Maestro, nuestro Rabino, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, andaba aquí en la tierra, amado, haciendo milagros y haciendo proezas. Y terminamos el capítulo 7 de Marcos viendo, amado, cómo Jesús le hace un milagro a una mujer llamada la Sirofenisa, amén, y que no era, amado, de Israel. Y también sanando a un muchacho que era sordo y era mudo. Y dice que Cristo, amado, lo sanó haciendo maravilla y haciendo milagros. Pero en el capítulo 8, en el día de hoy, iniciamos este estudio bíblico, amado, y desde el versículo 1 hasta el versículo 5, usted lo puede ver ahí, vemos, amado, que dice que en aquellos días la multitud seguía a Cristo, pero no tenía que comer, amén. Y dice que los discípulos, amado, tuvieron compasión de ellos, porque ya ellos tenían 3 días andando detrás de Cristo, amado, y no habían comido nada. Es decir, tenían 3 días en ayuno atrás de Jesús la multitud. Y dice que los discípulos le dijeron a Cristo que no había pan en el desierto, que no había alimento en el desierto. Y Cristo, amado, le preguntó a ellos que ellos tenían para alimentar a la multitud. Y ellos dijeron que habían 7 panes. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Aquí vamos a ver, amado, la alimentación de los 4,000. Dice el versículo 1: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Amén. Aquí vemos, amado, que Cristo era perseguido por una multitud de personas, amado, que siempre querían escuchar los mensajes de Cristo, querían que Jesús hiciera los milagros en ellos, que Jesús, amado, hiciera sanidades y liberaciones de demonios, y siempre perseguían a Jesús. Y llegó, amado, en esos días que la multitud duró 3 días andando detrás de Jesús y no habían comido. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellos y le dijo a los discípulos que ya hace 3 días, amado, que ellos andan detrás de él y no tienen que comer. En el versículo 3, Cristo le sigue hablando a los discípulos y dice, el versículo 3: y si los enviare en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino. Usted ve que ellos estaban ayunando. O sea que la multitud tenían 3 días que no comían, o sea, 3 días ayunando. Y Cristo dijo que si él lo enviaba en ayuna para su casa, se iban a desmayar. Y sigue diciendo el texto bíblico, el 3: pues algunos de ellos han venido de lejos. O sea, lo que Cristo está dando a entender, amado, es que si Cristo lo envía a su casa, en el camino ellos se iban a desmayar, porque algunos de ellos habían venido de lejos. Dando a entender, amado, que le hubiera costado días para volver a llegar a su casa también. O sea, amado, en la antigüedad, amado, esos caminos de Israel eran lejanos y duraban días caminando. En Juan capítulo 11 dice que a Cristo le mandaron una carta diciéndole que Lázaro está enfermo y que vaya para que ore por él, para que lo sane. Y cuando Cristo llegó, ya Lázaro se había muerto, porque dice que Cristo duró 2 días de camino. O sea, los lugares en Israel eran lejanos. Amén. Entonces Cristo entendía que ellos, para llegar a su casa, podrían durar más días sin comer y se podrían desmayar, porque algunos de ellos venían de lejos. Dice el versículo 4: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a esto aquí en el desierto? O sea, aquí en el versículo 4, los discípulos están notando que lo que Cristo está pidiendo es imposible. O sea, Cristo dice que ellos no pueden irse a su casa en ayuna, pero que no hay los recursos, no hay alimento, no hay pan en el desierto para darle de comer a ellos. Y dice en el versículo 4 que los discípulos le dijeron a Cristo que de dónde alguien puede saciar de pan a esta multitud en el desierto. Y dice el 5: él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis?
y ellos dijeron 7. Entonces, aquí vemos, amado, que Cristo le pregunta a ellos que cuántos panes ellos tienen, y ellos dijeron que tenían 7 panes. Es imposible, amado, que de 7 panes se alimente una multitud, amado, de 4,000 personas. Amén. Eso es imposible. Ahora, en los siguientes versículos bíblicos, del versículo 6, amado, hasta el versículo 10, entonces nosotros notamos que después Jesús manda a la multitud que se recostase en la tierra, que descanse en tierra, que se queden tranquilos en la tierra, y tomando los 7 panes que los discípulos le habían dicho que quedaban, dice que él dio gracia, amén, y luego le repartió los panes a los discípulos, y a su vez los discípulos repartieron los panes a la multitud, y dice que se alimentaron como 4,000, amén. Y no solamente que se alimentaron como 4,000, sino que se recogieron 7 canastas, amado, de panes y de peces que sobraron. O sea que hubo comida en abundancia. Hubo un milagro, amado, aquí, que se multiplicaron los panes y los peces. Eso está desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice el versículo 6 de Marcos capítulo 8: entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Amén. Vemos, amado, que la actitud de nuestro Señor Jesucristo es que Él manda a la multitud que se recueste en tierra. Es decir, lo manda a descansar, lo manda a quedarse tranquilo, lo manda, amado, a reposar. Amén. Es interesante nosotros darnos cuenta que cuando nosotros estamos en una necesidad, en una escasez de alimentación, como en este caso, que había una necesidad de alimentación, nosotros debemos, amados, reposar, debemos recostarnos, quedarnos tranquilos, quedarnos quietos, y Dios va a obrar por nosotros. En medio de necesidad, siempre, amado, hay cuestionamiento. Amén. Cuando estamos en medio de persecución, en medio de enfermedad, en medio de hambre, en medio de deuda, en medio de alguna necesidad, sea cual sea, siempre, amado, los creyentes tienden a cuestionar a Dios y tienden a fallarle a Dios, hasta con palabras, amén, hasta cuestionan a Dios y dicen palabras contra Dios que no deberían decir. Pero vemos que Cristo, amado, aún viendo la situación y de que solamente hay 7 panes, Cristo aquí nos da una enseñanza de que en medio de necesidad nosotros debemos reposar en Él, descansar en Él, recortarnos en tierra. Se manda a la gente que se recueste en tierra, que se quede tranquilo, y Él dio gracia por lo poco que había. Escuchen. O sea, el Cristo no cuestiona, amado, a su Padre diciendo solamente tenemos 7 panes. No, Él dio gracia por lo poco que tenía. Y por lo poco que tenía, cuando da gracia, dice que esos 7 panes se los reparte a los discípulos, y los discípulos se los ponen delante de la multitud, amado. Entonces, dando a entender que con lo poco que tenemos, o lo poco que nosotros lleguemos a tener, debemos darle gracias a Dios. Es imposible que Dios, amado, nos ponga a nosotros lo mucho si nosotros en lo poco no le damos gracias. Incluso la misma Biblia dice que si en lo poco nosotros somos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner. Entonces, amados, si nosotros en lo poco no le somos fiel a Dios, Dios no nos va a engrandecer. Entonces, aquí tenemos una enseñanza. Número 1, que en medio de necesidad debemos recostarnos, debemos estar quietos, debemos estar tranquilos, debemos estar en paz. Y número 2, debemos dar gracias por lo poco que tenemos. Amén. Si Dios le da a usted, amado, un alimento abundante, en un día, o una comida que a usted más le gusta, dele gracias a Dios por eso. Pero si al otro día Dios no le da arroz blanco, dele gracias a Dios y beba un jarro de agua y dale gracias a Dios por eso, que ese día le dio un arroz blanco. Porque hay personas, amado, que a veces el arroz blanco con huevo, que a veces ni por la habichuela hay, que a veces las personas desechan, amado. Hay personas que desearían comerse ese arroz blanco, aunque sea con un jarro de agua. Amén, que comen de los basureros, no tienen quien le alimente ni quien le dé. Por eso, amado, nosotros debemos dar gracias. Dice el versículo 7, y tenían también unos pocos pececillos. O sea, aquí aclara que habían pocos pececillos, no eran muchos, eran pocos. Y dice, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Amado, cuando Cristo le pone delante los panes, dice que aparecieron unos pocos pececillos. Y dice que Él también bendijo los pececillos. Él también, amado, dio gracias por los pececillos y también los puso delante. Dice el 8, y comieron y se saciaron.
O sea, dice, amado, que no solamente ellos comieron, sino que se saciaron. Porque una cosa es comer y otra cosa es saciarse. Amén. Porque es posible que usted coma un chin de comida y usted se quede con hambre y diga, no hay más, no hay más. Usted comió, pero no se sació. Por aquí la escritura dice que ellos comieron en el versículo 8 y se saciaron. Lo que debe entender que ellos comieron en abundancia hasta que se quedaron satisfechos. Y sigue diciendo en el versículo 8, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. O sea, sobraron 7 canastas, amado, llenas de panes y llenas de peces. Dice el versículo 9, el versículo 9 dice, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. O sea, después que Cristo le dio comida, los despidió, que se vayan a su casa, amado, porque ya habían terminado el ayuno de 3 días y lo envió a su casa, ya estaban llenos de energía. Y dice el 10, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén. A la región de Dalmanuta. Vemos, amado, que Cristo tiene compasión de la multitud y no solamente le predica, sino también que lo alimenta. Entonces el evangelio, amado, se predica, gloria a Jesús, con palabras, pero también con obra. O sea, si tú estás predicando el evangelio y en una casa o un hogar y hay una necesidad y tú puedes suplir, amén, es necesario que tú sustentes o suplas en ese día esa familia. Hay evangélicos que tienen ministerio de ir por los parques a darle comida, amado, a los mendigos, a darle pan con chocolate, a darle arroz, amén, a darle alimento, a darle cena, amado, a los que están ahí que no tienen que comer. También hay personas que van a la cárcel y le dan comida a los presos. Amén, porque este evangelio, amado, se predica con palabra y también con obra. Y eso nos lo enseñó Jesús aquí en esta historia, que Él no solamente le predicó, sino que también le dio de comer, viendo la necesidad que ellos tenían. Siguiendo, amado, con el capítulo 8 de Marcos, desde el versículo 11 hasta el versículo 13, vemos ahí, amado, que la demanda de una señal. Amén. La generación, amado, de los fariseos le demanda señal a Jesús. Desde el versículo 11 hasta el versículo 13 vemos cómo los fariseos, amados, persiguieron a Jesús hasta la región, amén, de Dalmanuta. Lo siguieron hasta esa región y dice que allá, amado, cuando llegaron, ellos le pidieron señal del cielo a Jesús. Y dice que ellos le dijeron que le dé señal del cielo, pero ellos le pidieron señal para tentarlo. O sea, ellos no le pidieron señal, amado, diga, para ellos aprender. Ahí en el versículo 11 dice que ellos pidieron señal para tentarlo, el cual Cristo le respondió y le dijo que no le será dada señal a ellos, amado, porque era una generación, amado, perversa, una generación, amado, que no se le iba a dar señal. Vamos a leer los versículos 11 hasta el versículo 13. Dice el 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. O sea, Cristo se va a la región de Dalmanuta y allá fueron los fariseos, a donde estaba Cristo, y dice que le pidieron señal del cielo para tentarlo. O sea, ellos no estaban pidiendo señal, amado, para creer en Jesús. Ellos estaban pidiendo señal para tentarlo. Aquí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, a la altura del versículo 17, Cristo dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nueva lengua, y dice el 18, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, en mi nombre beberán cosas mortíferas y nada les hará daño. O sea, Cristo dice que a nosotros como creyentes nos van a seguir señales, y a través de esas señales muchas personas van a creer en Jesús, pero ellos no le están pidiendo señal a Cristo para creer en Él. Ellos están pidiendo señal a Jesús para tentarlo. Y luego en el verso 11 ellos están pidiendo señal para tentarlo. Y dice el 12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Amén. La palabra generación significa, amado, un grupo de personas que vive en un tiempo adecuado, en un tiempo señalado. Por ejemplo, si yo digo la generación de los 80, la generación de los 90, la generación del 2000, yo estoy hablando de las personas que viven en el 80, las personas que vivieron en el 90 y las personas que vivieron en el 2000. Amén.
Si ese grupo de personas que vivieron en el 2000, yo estoy hablando de ese grupo de personas. Entonces cuando Cristo dice, no le será señal dada a esta generación, o sea, a este grupo de personas incrédulas, perversas, a este grupo de personas, amén, que me quiere tentar, que no me cree, a eso son que Cristo le está diciendo que no le será dada señal. Y dice el versículo 13, y dejándolo, amén, y dejándolo, dice que volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, amén, porque Cristo sabía algo, amado, que Cristo sabía hacer, era que Cristo no discutía, amado, donde no se iba a sacar fruto. Me explico. No hay necesidad de tú discutir el evangelio con alguien que no va a creer. Si tú le hablaste la palabra a alguien y te respondió y te cuestionó, y tú discerniste un espíritu de contienda, un espíritu de no entender, un espíritu no pasivo, sino un espíritu de contención, sacude el polvo de las sandalias de los pies y vete del lugar. Entonces aquí en el versículo, amado, 13 dice que Cristo, dejándolo, vuelve y se sube en la barca y se va a la otra ribera. Amén. Porque este evangelio no es para contender, no es para discutir. Incluso el apóstol Pablo dice, amado, hablando a Timoteo, enséñale a ellos que no contiendan sobre palabras, sobre opiniones, sobre acerca de la ley. O sea, no podemos contender sobre la escritura. Amén. Podemos debatir un tema bíblico, pero si ya hay contienda, se acabó la conversación. Amén. El Espíritu Santo se entristece cuando, amado, contendemos y más por la palabra. O sea, la Biblia no es para contender, no es para discutir, no es para competencia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, a la altura del verso 16, dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, número 1, para corregir, número 2, para redarguir, número 3, y número 4, para instruir en justicia. O sea que la Biblia no es para contender ni para competir, sino para enseñar. Y como Cristo, amado, entendía que ellos le estaban pidiendo señal no para creer en Él, sino para tentarle, Cristo lo dejó y se fue. Amén. Se fue del lugar. Esta enseñanza Cristo se la da a los discípulos en Mateo capítulo 10 verso 20. Cristo le dice a ellos, amado, que cuando no quieran recibir la palabra, sacudan el polvo de las sandalias de los pies y se vayan. Amén. O sea, si usted está en la calle dando tratado y usted le está dando un tratado a una gente, se lo rompió, y le dijo, ya vienen a traer papeles o a predicarme, este evangélico no se cansa de negociar. Como hay personas que se levantan contra el hombre, la mujer de Dios que está haciendo la obra, la escritura te manda a que tú no contiendas con esa persona, que tú sigas tu camino y sigas dando la palabra. Amén. Que Dios te bendiga y te fuiste. Amén. No, pero que dime, ¿por qué la Biblia dice esto? No. El evangelio no es para contender, amado, sino para enseñarlo y para predicarlo, y para exhortarlo y para salvación de los oyentes. Amén. Pero si hay alguien que rechaza este evangelio, tú te sacudes el polvo y te vas. Continuando, amado, con la historia de Marco, aquí en el versículo 14, Cristo le habla a los discípulos de la levadura de los fariseos, desde el 14 hasta el 21. Vemos, amado, que cuando ellos llegan a la otra ribera, porque Cristo se montó en la barca y se fue a la otra ribera, dice que allá, amado, Cristo le dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y guárdense de la levadura, amado, de los herodianos. Ahora bien, ¿por qué Cristo, amado, le dice a ellos que se guarden de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos, de Herodes? Amado, porque ellos ya tenían la intención de tentar a Jesús. Y como Cristo sabía esto, Cristo sabía que ellos podían tentar también a sus discípulos. Lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos es una advertencia. Ustedes vieron como ellos vinieron pidiendo señal para tentarme. Guárdense de ellos, guárdense de la levadura. Pero la mentalidad de los apóstoles se quedó corta. Amén, se quedó corta. No entendieron lo que el nazareno le dijo. Y dice la escritura, que vamos a leer ahora, que ellos se quedaron pensando del pan. O sea, cuando Cristo le habló de la levadura, ellos se quedaron pensando del pan. Y después, amado, Cristo le aclara que no era por el pan, sino de la doctrina, que se cuiden de las enseñanzas de ellos. Vamos a leerlo. Dice el verso 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. O sea, con la contienda que armaron los fariseos pidiéndole señal, Cristo lo dejó y Cristo se fue tan rápido que ellos habían olvidado traer pan. Lo que da a entender que las 7 canastas de pan que habían sobrado,
amado, por la insistencia y la contienda que le habían armado los fariseos al Mesías, hizo que Cristo montara en la barca con sus discípulos y se fueran rápido, hasta el magnitud que se le olvidó traer pan a ellos, amén, y dice que solamente tenían un solo pan en la barca. Ahora dice el versículo 15, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Amén. O sea, Cristo le dice que se guarden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura es una sustancia, amado, que se utilizaba en los tiempos antiguos para el crecimiento y la fabricación de los panes. Amén. Porque la levadura, lo que se conoce en nuestros días, por lo menos aquí en nuestro país, como royal, amén. Y también le llaman levadura, pero también el royal hace esa función, y royal es levadura. Entonces se le rocea ese polvo a la masa y hace que la masa crezca, amén. Pero cuando se crece la masa, dentro el pan se queda vacío, sin consistencia, amén. Por eso comerse un pan sin levadura y comer un pan con levadura no es lo mismo. Cuando tú muerdes un pan sin levadura, tú sientes, amado, la masa, tú sientes la contextura de la masa del pan. Pero usted a veces ve panes que cuando usted lo muerde tienen un hoyo adentro, están vacíos. Amén, porque la levadura lo hace crecer. Y Cristo le dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ahora, en el versículo 16 dice, y discutían entre sí, oiga ahí, y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, cuando Cristo le dijo eso, los discípulos estaban discutiendo, diciendo, él dice eso porque no trajimos pan. O sea, dice que ellos discutían que Cristo lo había reprendido, que se guarden de esa levadura porque no habían traído pan. O sea, ahí había una discusión entre ellos, discutían entre sí, amén. Ahora dice el 17, y entendiéndolo Jesús, ¿qué entendió Jesús? Que ellos estaban discutiendo, amado, porque no entendieron lo que el Mesías le había dicho, sino que ellos entendieron que Cristo le había dicho eso por el pan. Por eso dice el 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutir? O sea, ¿qué ustedes discuten? Eso está ahí en el 17. Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y aquí Cristo revela algo muy profundo, amado, acerca de nosotros comprender y entender los misterios de Dios y las profundidades de la Escritura y la grandeza de las enseñanzas de la Biblia. Para nosotros poder entender las grandezas de las enseñanzas de la Biblia, no podemos tener el corazón endurecido. Tenemos que tener un corazón sensible, tenemos que tener un corazón sencillo para poder comprender lo que Dios nos va a hablar. Por eso, amado, en Ezequiel 36 dice que Dios, hablando a través del profeta Ezequiel, le dice que le va a quitar el corazón de piedra a ellos y le va a poner un corazón de carne, un corazón blando, un corazón sencillo, un corazón humilde. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 6? Amén, a la altura del verso 20 en adelante, que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezca tu corazón, porque cuando el corazón de Dios está endurecido, tú no razonas, tú no entiendes lo que Dios te quiere hablar. Entonces los discípulos, amados, reciben de Cristo esta reprensión nueva y le dice, aún ustedes están sin entendimiento, es porque su corazón está endurecido. Entonces dice el 18, teniendo ojos no veis. Oiga, cuando el hombre tiene el corazón endurecido, teniendo ojos no veis. O sea, cuando una persona tiene el corazón endurecido, tiene ojos y no ve. Amén. Aún viendo las señales, los milagros que Dios está haciendo, ¿no creen eso? Aún viendo que Dios está hablando a través de un profeta con el micrófono aquí adelante, no cree que Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque tiene el corazón endurecido. Dice, teniendo ojos no veis. Y dice el 18, y teniendo oídos no oís. O sea, cuando la gente tiene el corazón endurecido, por más que vea y por más que oiga, no va a entender. Y lo dice ahí mismo. Y dice, y no recordáis. ¿Por qué Cristo le dice aquí en el 18, y no recordáis? Le está haciendo alusión a los panes que él multiplicó. Está diciendo, ustedes son poco de fe, falto de fe. Porque yo multipliqué 7 panes, este pan que quedó, yo no puedo multiplicarlo aquí de nuevo, para que esto comamos. Entonces yo no estoy hablándole a ustedes de la levadura del pan, yo les voy a hablar de la levadura de la doctrina. Y vemos que Cristo se lo explica
amado, aleluya, más para abajo, aquí le explica que ellos no habían recordado que él había multiplicado los panes y los peces, se les había olvidado. Vamos a leerlo. Dice el verso 19. Y no recordáis, dice el 18, dice el 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Ya Cristo le dijo, cuando yo multipliqué, amén, 5 panes y 2 peces entre 5,000 personas, ¿cuántas cestas sobraron? Y ellos dijeron 12. Ahí se acordaron. Y dice el versículo 20, y cuando los 7 panes que yo repartí entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Eso pasa con nosotros los creyentes, que Dios hoy te liberta de una aflicción y pasado mañana te vuelve a pasar la misma aflicción y ya tú no te acuerdas que Dios te libertó de esa aflicción. Porque el ser humano, cuando tiene el corazón endurecido, tiende a olvidar lo que Dios hace por él y lo que Dios hace por ella. Entonces, el que entiende este misterio no se turba ni se, amado, amedrenta su mente, sino que dice, si Dios me libró antes de ayer y me suplió para yo comer, ¿por qué no puede suplirme hoy para yo comer si lo hizo antes de ayer? ¿No pueden entender? Entonces, amado, ellos se habían olvidado de que Cristo había multiplicado esos panes. Esos son los panes que había quedado, Cristo los podía multiplicar y ellos comer, y no solamente ellos, sino también otra multitud. Pero ellos no entendieron. En el libro de Mateo estudiamos, amado, esta misma historia de los panes, amado, de la levadura, Mateo 16, cuando estudiamos el libro de Mateo, y ahí Cristo les dice a ellos que no le habla de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos, de la enseñanza de los fariseos. Eso nosotros lo leímos en Mateo capítulo 16, cuando estudiamos el libro de Mateo, a la altura del versículo 12. Vamos a leer rapidito. Mateo capítulo 16, a la altura del versículo 12. Cristo se lo aclara, amén, pero ellos no entendieron. Pero aquí en Mateo lo aclara. Dice Mateo 16, 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. ¿Me pueden entender? O sea, cuando Cristo está hablando de la levadura, está hablando de la doctrina de ellos, no de la levadura del pan. Entonces, amado, aquí en Marcos capítulo 8, continuando, amado, la historia, del versículo 22 hasta el versículo 26, vemos, amado, la sanidad que Cristo hace de un ciego que hay en Betsaida. Amén. Y dice que cuando ellos llegaron a Betsaida, dice que le trajeron un ciego a Cristo, un enfermo, como era acostumbrado que cuando Cristo llegara a un lugar le traían endemoniado y le traían enfermo. Cristo, amado, llegó a Betsaida y dice que allá le trajeron un ciego y dice que le rogaron que él tocase al ciego. Y dice, amado, que él tomando al ciego le cubrió en los ojos, y dice que también puso la mano encima y le preguntó si veía. Y dice que el ciego dijo, vio los hombres que se mueven como los árboles. Dice que Cristo, amén, lo tocó de nuevo y le dijo, lávate de nuevo. Y dice que su visión se restauró a la perfección y podía ver a los hombres normalmente. Entonces, vemos aquí que por segunda vez Cristo vuelve a hacer un milagro escupiendo. En el estudio pasado, él, amado, cuando sanó al sordo, y dice que él le metió el dedo en la oreja y escupió en la lengua del mudo, del tartamudo, y oyó y habló. Ahora vemos que le trae un ciego aquí y escupe sobre los ojos, amado, y dice que le puso la mano después que escupió, y dice que él vio los hombres como árboles, y dice que de nuevo lo puso la mano y le dijo, lávate, y ya él vio normal. Entonces, vemos, amado, la manera de Cristo hacer milagros. Y en el estudio pasado hablamos de que Cristo era multiforme. Él podía sanar diciendo, recibe la vista. Amén. Amén. Recibe la vista, como hizo con Bartimeo. Amado, que con Bartimeo Cristo no lo escupió. Al ciego Bartimeo Cristo no lo escupió. Amén. Sino que dijo, ¿qué tú quieres que hagamos por ti? Él dijo, que recobre la vista. Él dijo, así como ha creído, así te será. Y Bartimeo vio. Pero a este ciego Cristo lo escupe. A Bartimeo no, pero a este sí. Entonces, lo que debe entender, amado, que Dios es multiforme. Amén. Él hace como Él quiere
y como Él entienda que debe hacer, para que nosotros entendamos, amado, que Dios, de la manera que Él quiere, Él hace sanidad. Pero vamos a leerlo, dice el verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y dice el 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él lo escupió, y cuando le escupió le tapó los ojos, y cuando le quitó la mano dijo, ¿tú qué tú ves? Y él dijo, veo los hombres como árboles. Vamos a leerlo, dice el verso 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Amén. Aquí, amado, hay algo muy profundo, y como son enseñanza exhaustiva, es decir, relatada, yo lo que te estoy relatando el Nuevo Testamento, y algunos detalles lo hablamos, otros no, pero aquí yo quiero detenerme, aquí yo quiero, amado, hablar una profundidad, porque ¿por qué este ciego ve los hombres como árboles? ¿Por qué lo ve como árboles? Y algo muy profundo, y es que delante de Dios, amado, Dios nos compara a nosotros como árboles. Amén. Por ejemplo, número 1, vemos a Cristo, amado, diciendo que nosotros debemos dar fruto. Juan el Bautista 3:8 de Mateo dice que los fariseos tienen que dar fruto digno de arrepentimiento. Amén. Cristo en Mateo 7:15 dice que por su fruto lo conoceré. Amén. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 15, a la altura del versículo 1, dice que nosotros somos pámpanos y que tenemos que llevar fruto. ¿Acaso puede un ser humano dar fruto? No. Lo que dan fruto son los árboles. Pero Dios no compara con árbol. Dios no compara con un árbol que debe dar fruto. Amén. El mismo Juan Bautista también dice que a la verdad el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será que cortado. Entonces, amado, vemos que Juan el Bautista está comparando a los hombres con árboles. Entonces, cuando Cristo escupe sobre el ciego y le recobra la vista, el ciego está viendo a los hombres como Dios lo ve. Amén. Como árboles. Por eso el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, dice el vencedor, de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice el 3, será como árbol plantado. Usted ve que ahí lo compara como un árbol, que dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Amén. Dice que será plantado junto a corriente de agua. Entonces, amado, realmente habla también Cristo en la palabra del sembrador, diciendo, amado, que la semilla que cayó en pedregales nació y no tuvo raíz, no tuvo profundidad y, amado, no tuvo consistencia y cayó. Entonces, Cristo aquí habla de que la raíz no creció en nosotros si caemos en piedra, o sea, nos compara como árbol. Entonces, la visión, amado, de este ciego se fue tan profunda que la visión se fue a como Dios ve el hombre. Por eso dice aquí en el versículo 24, Cristo le pregunta, ¿qué tú ves? Dice el 24, y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero lo veo que caminan. O sea, los árboles están quietos, están parados, los árboles están estáticos. Amén. Pero dice, lo veo que caminan, veo matas caminando. Pero él sabía que no eran árboles, él sabía que eran hombres. Ahora, mi pregunta es, el ciego, amado, no dice que era ciego de nacimiento. Dice que le trajeron un ciego. Es posible, no lo dice la Biblia, pero es posible que este hombre haya perdido la vista en un accidente o haya quedado ciego por algo. Lo que debe entender que él conocía visualmente lo que era un árbol y lo que era un hombre. No sé cuánto me puede entender. Porque él le habla claramente a Cristo en el verso 24. Veo los hombres como árboles. Ahora, no es lo mismo un ciego de nacimiento que nunca haya visto un árbol. No sabe qué forma tiene. ¿Me pueden entender? A menos que se lo detallen o que se lo digan, los árboles de un tronco, los árboles son así, tienen hojas, nacen ramas, tienen flores, a menos que se lo detallen. Amén. Pero nunca ha visto un árbol ni en un libro. Pero este amado ciego conocía lo que era un hombre y conocía lo que era un árbol, porque él le habla claramente a Cristo y dice, veo los hombres. Él no está viendo árbol, él está viendo hombres. Si usted lee el verso 24, dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, los veo que caminan.
Y dice el 25, y luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todo. Entonces, vemos que Cristo le pone la mano de nuevo y cuando se la quita le dice que tú ves y dice que él vio claramente de lejos todo. Ahora dice el 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo diga a nadie en la aldea. Pero era imposible, amado, que Cristo hiciera un milagro en alguien y que la gente no lo hable. Pero Cristo, amado, está presentando aquí su humildad, la autonegación de la altura y de la grandeza. Porque si es otro que te da la gloria a ti, no es nada. Tú eres que tú mismo no te la puedes dar. Tú mismo no puedes alabarte, es otro que tiene que darte alabanza a ti. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 2 dice, no te alabe tu propia boca, sino que te alabe la boca del extraño. O sea, yo no puedo decir, yo soy de Dios. Yo no puedo decir, Dios me usa. Yo no puedo decir, yo porto, que yo hice un milagro, que yo resucité un muerto, que yo oré por una persona que recibió sanidad, que yo, ahí está el problema, en el yo. Otro que tiene que hablar de ti, otro que tiene que decir que tú eres de Dios, otro que tiene que decir que tú eres de Dios. Incluso el mismo Cristo dice en Juan capítulo 5 que el que da testimonio de sí mismo no es verdadero, sino es otro que tiene que dar testimonio de ti. Amén. Y Cristo dice, yo mismo no doy testimonio de mí mismo, sino el Padre que me envió es el que da testimonio de mí. Amén. Y en Juan capítulo 5, verso 39, el mismo Cristo dice, escudriñad las sagradas escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Cristo nos daba testimonio de sí mismo. Es tanto así que cuando estaba delante de Pilato, Pilato le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el que va de venir. Y él dijo, tú lo has dicho. Él nunca le dijo, yo soy el enviado a Pilato. Amén. Sino, amado, que él le dijo, tú lo has dicho. Porque Cristo nunca tenía la actitud de vanagloriarse. Y por eso Cristo le dice al ciego, no se lo diga a nadie, porque yo no ando buscando gloria de hombre. Amén. Y en una parte de la escritura, aquí en el Evangelio Juan capítulo 5, Cristo dice, gloria de hombre no busco, sino gloria de Dios. Amén. Porque la gloria de Dios es mejor que la gloria del hombre. Entonces, siguiendo, amado, aquí con Marcos capítulo 8, vemos en el verso 27 hasta el verso 30, vemos, amado, aquí la confesión de Pedro el apóstol. Amén. Vemos como Pedro el apóstol confiesa de que Jesús es el Cristo. Vemos, amado, del versículo 27 al 30, que luego de la sanidad del ciego, Cristo salió por la región de Cesarea de Filipo, y dice que allí preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y dice que ellos comenzaron a decir lo que los hombres decían. Pero luego Cristo le dice, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Y Pedro dijo, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leerlo, dice el 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. O sea, después de la sanidad del ciego, salieron por las regiones de Cesarea. Y dice, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Porque a Cristo le interesaba saber lo que la gente opinaba de él. Amén. Y dice el versículo 28, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. O sea, la gente no sabía quién era Cristo. O sea, la gente no sabía quién era el Mesías. Amén. Hasta los discípulos, amado, no sabían a profundidad quién era Cristo. Amén. Algunos. Porque Pedro sí lo supo. ¿Y por qué, pastor, usted dice que ni los discípulos conocían a profundidad quién era Cristo? Según Mateo capítulo 8, pasó un evento profundo que voy a leer, amado, solamente un solo texto bíblico. Ahí en Mateo capítulo 8 dice, amado, que se levantó una tempestad en la barca y los discípulos claman al maestro y el maestro reprende el viento y reprende el mar. Y cuando Cristo reprende el viento y el mar, de la manera que los discípulos se expresan, da a entender que ellos no conocían al Mesías a plenitud. En Mateo capítulo 8, amado, Mateo capítulo 8, a la altura del versículo 27, amén, dice, y los hombres se maravillaron diciendo,
¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No sabían quién era, no lo conocían, no sabían la dimensión del Mesías. Amén. Ahora, cuando Cristo, aquí en esta historia, en Marcos, capítulo 8, le pregunta a ellos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres Elías, y otro dice que tú eres uno de los profetas. Cristo le pregunta a ellos, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí? Dice el verso 29. Entonces le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy? Y dice ahí, respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. El único que lo identificó fue Pedro. El único que lo identificó fue Pedro. Entonces dice el versículo 30, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. O sea, cuando Pedro lo identifica y le dice, Pedro, amado, a él, tú eres el Cristo. Pedro lo identificó por revelación de Dios. Marcos no lo revela, pero Cristo sí. En Mateo lo revela, en Mateo capítulo 16, que dice que Pedro lo identificó por revelación. Lo que debe entender que para conocer a Jesús o para conocer a Dios hay que conocerlo bajo revelación de Dios. Y para buscar revelación hay que tener intimidad, porque Dios no le va a revelar a alguien que esté, amado, durmiendo en cama sin coger piso y saltándose sin ayunar, comiendo arroz, amén, sin consagración. Mateo 16, a la altura del versículo 17, 16 y 17, dice el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Cristo debe entender que Pedro le fue revelado por el Padre. O sea, para tú conocer quién es tu Dios, quién es Jesús, debes de hacerlo por revelación. Porque nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Que nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu. Amén. Entonces, amado, para conocer a Dios debe ser por el Espíritu, porque el Espíritu nos revela aún hasta lo profundo de Dios. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, pero no quiero alargarme ahí. Pero Pedro, amado, identificó al Maestro por revelación. O sea que aún ellos andando con él no sabían quién era Jesús. Por eso le dije a ustedes quiénes dicen que yo soy. Ahora, avanzando, amado, del versículo 31 en adelante, vemos que Cristo, amado, anuncia su muerte a los discípulos. ¿Ven? Desde el versículo 31 hasta el versículo 33, vemos, amado, que luego de que ellos identifican a Jesús por la revelación de Pedro, Cristo le dice que no se lo digan a nadie, porque, amado, Cristo no sabía no quería que la multitud se diera cuenta que era el Cristo, sino que cada quien lo identificara por su propia cuenta. Amén, que cada quien busque la revelación y que cada quien, amado, lo conozca y tenga su propio encuentro con Dios. Amado, usted no va a cambiar por el encuentro que Dios me dé a mí. Usted va a cambiar por el encuentro que usted tenga con Dios. Yo puedo tener un encuentro con Dios yo, identificar y hablar de ese encuentro que tuve con Dios, pero si tú no tienes un encuentro con Dios personal, tú no vas a cambiar. Por eso cada quien debe tener su propio encuentro personal con Dios y su propio trato personal con Dios. Por eso Cristo le dice, no se lo digan a nadie, que cada quien busque su propio encuentro, que cada quien me identifique. Ahora, Cristo sigue hablando con ellos en el versículo 31 y dice que comenzó a enseñarle muchas cosas, entre ellas, Cristo comenzó a enseñarle que él iba a morir, y del versículo 31 al 33, él le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre cayera en manos de hombre y que muera, y que a través de eso iba a padecer mucho. Amén. Y dice que Pedro comenzó a contradecirlo aparte. No, maestro, tú no puedes morir, tú no puedes dejar que te pase esto, tú no puedes dejar que te agarren, sal corriendo. O sea, Pedro no quería que su maestro muriera. Entonces Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Amén. Vamos a leerlo, dice el verso 31. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas. Oiga, Cristo lo desecharon los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, lo desecharon. La gente de la escritura
la gente de la iglesia, de la sinagoga, de la ley, la gente que supuestamente era de Dios, lo desechaba. ¿Y por qué usted se turba cuando lo desechan? Si al Mesías le hicieron esto, ¿cuánto más a nosotros? Cristo dijo, si a las ramas verdes le hacen esto, ¿cuánto será a las ramas secas que viene subiendo, a las ramas nuevas, al olivo nuevo? Si al Mesías pasó persecución, usted y yo vamos a pasar también. Entonces dice que era necesario padecer mucho y ser desechado de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, dice ahí el 31, y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, Cristo le está revelando a ellos, le está anunciando que es necesario morir y después de 3 días resucitar. Y dice el 32, esto les decía claramente. O sea, Cristo le habló claro, no le habló en parábola, porque si hay algo que sabe hacer Dios, es hablando claro. Dios habla claro, Dios no habla 2 veces. Salmo 62:11 leímos empezando la enseñanza o las oraciones. Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios y 2 veces escuché que de él es el poder. Pero Dios habla una sola vez. Dios habla claro, porque Dios no es un Dios de confusión. Según 1 de Corintios capítulo 14 verso 33, dice que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Dios habla claro. El problema no lo tiene Dios, el problema lo tienen los hombres que no entienden la voz de Dios. Por eso en el libro de Job capítulo 33, a la altura del versículo 14 y versículo 15 dice que una y de otra manera habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Si Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende. Entonces el problema no es de Dios, porque Dios habla claro. Por eso dice aquí en el versículo 32, esto les decía claramente, le habló claro. Y dice ahí el 32, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, es decir, a contradecirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pone la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres? En Mateo, cuando Cristo lo reprende, en Mateo dice, me eres tropiezo. Pedro, tú me haces tropezar. Oiga, el que identificó al maestro, el que dijo que era el Cristo, ahora tiene al diablo, tiene a Satanás. Dando a entender, amado, aquí, una enseñanza muy profunda, de que no importa la revelación que tú tengas en un momento dado, si te descuidaste, amados, la carne te puede llevar a que Satanás entre en ti. Te puede llevar la carne a que peque. El diablo se puede meter, el Señor nos reprende en un cuerpo cuando hay descuido. ¿Por qué no se le metió a Juan? ¿Por qué no se le metió a Judas Iscariote, el que le voy a entregar? ¿Por qué no se le metió a Tomás? ¿Por qué no se le metió a Mateo? ¿Por qué no se le metió a Felipe? No, al que identificó al Mesías. Entonces hay algo muy profundo aquí que quiero hablar. Amado, Satanás va a perseguir a los hombres de revelación. Usted no lo ve que la gente que más conocimiento tiene son la gente que más rápido se dejan engañar de la apostasía. Porque, amado, esos maestros, esos grandes teólogos que conocen la Biblia, terminan diciendo al final que el infierno no existe y metiendo apostasía. Entonces la gente que tiene la revelación y la gente que tiene la escritura y la gente, amado, que más Dios lo usa, son los que más Satanás lo persigue. Porque ¿por qué no fue a Mateo? ¿Por qué no fue a Felipe? ¿Por qué no fue a Santiago? ¿Por qué no fue a Juan? ¿Por qué no fue a Andrés? ¿Por qué no fue a otro discípulo, otro apóstol? No, al que les reveló Dios que era el Cristo. Porque Satanás quería dejar en vergüenza al hombre de la revelación. Y lo dejó en vergüenza. Porque dice que Cristo, mirándolo delante de los discípulos, dice el 33, o sea que no fue él solo que Cristo dijo eso fue en público. Cristo lo reprendió en público ahí. Entonces, continuando, amado, del versículo 34 hasta el versículo 38, dice que luego de esto él llama a la multitud, Jesús, y a los discípulos, y le dice que si alguno quiere venir en pos de él, dice que tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Amén. Y seguirlo. Y aquí yo presento un camino de renuncia, un camino, amado, de renunciar a padre, de renunciar a madre, de renunciar a su propia vida, de renunciar hasta los bienes de la tierra, cosa que muchos cristianos no les gusta hacer.
Usted ve que tienen a su papá primero que a Dios, a su mamá primero que a Dios, amigos primero que a Dios. Usted ve que faltan a la iglesia por compartir con un amigo. Usted ve que faltan a la iglesia porque un familiar los va a visitar. Usted ve que faltan a la iglesia, amado, por crear una importancia a un trabajo que a su propio Dios que le va a dar la salvación. Entonces, no están caminando en un camino de autonegación. Ustedes que faltan a la iglesia porque está lloviendo y no me puedo mojar porque me da gripe, pero si es para el trabajo, si es para el banco, algunos cuartos se mojan. Entonces, tenemos, amado, que caminar en un camino de autonegación. Eso es cuando Cristo dice, niéguese a sí mismo y sígame. Tenemos que negarnos. Vamos a ver lo que el Mesías dice. 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo primero que hay que hacer para seguir a Cristo es negarse a lo que a usted le gusta. Porque todos los que estamos aquí, posiblemente nos puede equivocar. No nació en el Evangelio. Y es posible que haya uno aquí o dos que hayan nacido en el Evangelio y se hayan de carrera y hayan vuelto. Y es posible tampoco que nadie de los que están aquí haya nacido en el Evangelio. Yo no nací en el Evangelio. Es decir, que al no nacer en el Evangelio, yo viví una vida de mi parte en el pecado, donde complacía la carne. Entonces, al venir a Cristo, esos deseos me van a arrastrar al baile, a la cerveza, a la fornicación, a las mujeres, a la vanidad, a la bacanería, a la pinta, en vanidad. Porque ustedes, gente que antes de ser cristiano, amado, siempre querían vivir con una cadena, con unos grillos, con un grupo de aretes, de pintura en la cara y vienen a Cristo. Vemos los liberales que usan cadena, usan aretes y usan pintura. ¿Qué negación es esa? Si están haciendo lo mismo que hacían en el mundo. Mujeres que les gustaba vestir sexy, sensual, para llamar la atención y despertar la sensualidad en el varón, el sexo opuesto, y despertar la feromona y la hormona revoltearse. Y por eso es que usted ve gente que no ha muerto a la feromona y cuando vengan más de una falda, usted ve que relinchan como los caballos atrás de la falda. Levanta tu mano y goza. Pero tenemos que autonegarnos a eso. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque son personas que vienen de una vida de pecado. Todos los que fueron librados de la hechicería, prostitución, delincuencia, no se pueden descuidar. Porque esos espíritus están ahí, amados, para que nosotros volvamos de nuevo al pecado. Y la autonegación hace que aunque yo quiera cantar una música impía, aunque yo quiera meterme unos tenis, aunque yo quiera, amado, irme para la calle, vestir desnudo, enamorarme de otra persona que no sea mi esposa, Dios me guarde y me cubra con su sangre, a usted también, en el nombre de Jesús. La autonegación hace que yo reprenda y digo, carne, sométete. No puedo fallarle a Dios. Eso es lo que Cristo está presentando. El que quiere seguir por de mí, niéguese a sí mismo. Número 1. Sigue diciendo el 34. Y tome su cruz y sígame. O sea que no solamente negarse, es también tomar la cruz. Porque hay gente que se está negando, pero no toma su cruz. Y la cruz representa muerte. Hay gente que tiene que morir al pecado, a los malos deseos. La cruz, tú tienes que cargarla para crucificarte. Por eso Pablo dijo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Y Pablo dice, he crucificado al viejo hombre con sus deseos también. Entonces nosotros debemos, amado, crucificar nuestro viejo hombre, amado, en la cruz. La cruz también representa padecimiento. La cruz también representa, amado, tortura. La cruz también representa la carga. O sea, tú no puedes, amado, quitarle a la cruz, cortar tu cruz, dejar tu cruz y quedársela a otro. No eres tú que tienes que cargarla. Cargue su cruz. Gálatas 6, verso 2 dice que cada uno lleve su propia carga. O sea, yo cargo mi cruz, te carga la suya. Es posible que a usted se me cae, yo la agarro, lo ayudo, se le encaramos, vamos para adelante. Pero cada uno debe llevar su propia carga, los unos a los otros, dice Pablo en Gálatas 6:2. Ahora, siguiendo el versículo 35, Cristo dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará.
¿No saben la gente que dejaron de venir a la iglesia? Digan, por la pandemia, salvando su vida. Dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Y afirmo y sigo diciendo que para venir a la iglesia no se iba a pegar el coronavirus. Más fácil se le pega en los bancos haciendo fila, buscando la tarjeta de la comida que estaban dando en el supermercado, que eso estaba abarrotado de gente, que en el Bravo, en el supermercado, la fila daba como 25 vueltas en el parqueo, que salía hasta afuera, tanta gente. Más fácil se le pegaba ahí que en la iglesia. Entonces la Escritura dice que el que quiera salvar su propia vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del evangelio la hallará. Por eso que era para los mártires, los discípulos, era un deleite que lo maten por el evangelio. Es un deleite. Dámelo los latigazos, dámelo los latigazos. Por eso Pablo se deleitó y dijo que de aquí en adelante nadie me cause molestia. Gálatas 6:17, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. ¿Usted sabe cuál es la marca de Cristo Jesús? Los latigazos que le dieron a Cristo se lo dieron a Pablo. Donde Pablo dice: he aguantado palos, he naufragado, donde ladrones nos han atracado, nos han robado en alta mar. He aguantado cárceles, prisiones, por causa del evangelio. ¿Es un deleite? Ese era el premio de ellos. Pero la gente, amado, lo que quiere vivir es un evangelio de bendición. No quieren pasar proceso. Y en el proceso es que el creyente es perfeccionado. Usted ve gente que canta la canción que soy una vasija quebrantada. ¿Usted cree que al hermano le duele la vasija cuando se quebranta? El proceso es gente que soy una vasija quebrantada, y cuando Dios hace así, ¡pah!, que lo rompe, ahí están llorando y quieren hasta embalarse a Dios. Manda tu mano. Entonces, ¿usted cree que una vasija no le duele cuando se rompe? Cuando usted se quiebra un hueso y se rompe un brazo, ¿usted cree que a usted no le duele? Entonces, cuando una vasija se quebrante, un proceso que hay ahí, que Dios te va a dar forma, que Dios te va a hacer de nuevo. Y sigue diciendo el 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovechará que yo tenga millones de pesos, dinero, y mi alma se pierda? Entonces nosotros tenemos que llevar una vida de autonegación en Dios. No podemos seguir la corriente del mundo. Ahora, amado, con la tradición y la Navidad y todos estos asuntos que se acercan ahora, cuando usted ve a la gente practicando, amado, arbolito, poniendo bombillos, comiendo la cena del 24 y aún, amado, venerando a Santa Claus, que yo expliqué aquí que no es pecado comer manzana, ni comer uva, ni comer pollo, no es pecado comer espagueti, ni comer moro de guandule, ni ensalada rusa, porque esos son comidas que Dios creó y por la oración son santificadas. El pecado es la tradición, es obligado. Donde hay una casa, una familia de 2 niños y 2 adultos, hornea 20 pollos para 4 gente, es obligado, ¿me entiende? Entonces ahí se mete la glotonería, se mete, amado, la avaricia, las tradiciones. Entonces la autonegación, que si todo el mundo pone bombillo, Dios te quiere ponerlo, que si todo el mundo hace cena, Dios te quiere hacer cena. Hay gente que hasta coge prestado para hacer la cena. ¿Puede entender? Estoy explicando esto con claridad. Usted puede comerse su pollo y su manzana y su uva. El problema es que tiene que hacer 24, obligado. Tiene que hacer una cena, obligado. Hay gente que hacen comida, hacen una buena comida, no hacen cena, hacen una buena comida. Y que todavía el 28, el 29 y el 30 anda comida rodando, perdiéndose con tanta gente, con necesidad, con hambre. ¿Usted ve que hay que eso no le agrada a Dios? Entonces, la tradición del mundo. Entonces, dice el 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te vale a ti ganar el mundo entero y perder tu alma? Dice el 38, porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Estoy ahí? Que el que se avergüence de él. Nosotros no podemos avergonzarnos. ¿Cómo que Dios quiere que usted se vista con pudor, con modestia, en santidad? Usted no puede sentir vergüenza de que por ponerse una falda larga. Usted no puede sentir vergüenza de que por usted vestir como Dios quiere, de manera justa y piadosa.
como vestían las mujeres antiguas, haciendo el hermano Pedro referencia a Sara, que dice que el vestuario de Sara, amén, no era de vestido lujoso, ni de adornos de oro, ni de perla, que no era, amado, de llamar la atención con sensualidad, sino de un corazón sincero, el del ornato, del corazón sincero, según 1 de Pedro capítulo 3, la lectura del verso 2 al verso 4. Entonces, amado, realmente nosotros no podemos avergonzarnos tampoco de ser creyentes. Hay personas que se avergüenzan hasta de andar con Biblia. No podemos sentir vergüenza. El que se avergonzare de él se avergonzará de nosotros cuando venga en su venida con poder y gran gloria, y los ángeles con él también. En el capítulo 9, amado, a la altura del versículo 1, se ha Cristo Jesús glorificado. Amado, aquí vemos en el capítulo 9, en el versículo 1, la continuación, amado, de la charla o la enseñanza que Cristo le está dando en el capítulo 8. Si usted nota ahí, el capítulo 9, versículo 1, no tiene, amado, subtema ni subtítulo, sino que es la continuación de lo que Cristo le está hablando. Dice ahí el versículo 1, también les digo, de cierto digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Oiga lo que Cristo le sigue diciendo, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Escúchate con mucha atención. Este es un pasaje bíblico que ha provocado mucha duda, porque es un pasaje que hay que interpretarlo literal, porque Cristo está hablando con gente literal, y Cristo está diciendo que hay gente de los que lo están escuchando que no van a gustar la muerte hasta que no vean el reino de Dios venido con poder. O sea, lo que está diciendo Cristo allá a ellos, que ellos no se van a morir, gustar la muerte, morirse, experimentar la muerte. O sea, Cristo está diciendo, lo que me están escuchando aquí, van a haber algunos que no se van a morir hasta que no vean el reino de Dios venido con poder. Vamos a leerlo de nuevo. Dice el verso 1. También les digo, de cierto os digo, le vamos a meter la lupa a ese texto bíblico al pasito, en la lupa. También les digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí. ¿Usted ve lo que está diciendo Cristo? De los que están ahí oyendo, él dice que hay algunos de los que están aquí. Eso no dice una palabra para nosotros. Diga, no, que eso no, Cristo no lo dijo para ellos, que eso Cristo lo dijo. No. Eso es, amado, para los que estaban ahí escuchándolo. Y yo le voy a decir, amado, ¿quiénes fueron los que no gustaron la muerte? Yo le voy a explicar eso ahora de manera rápida. Sigue diciendo el verso 9, que no gustará la muerte, o sea, no van a morir, hasta que hayan visto con sus ojos el reino de Dios venido con poder. O sea, lo que Cristo dice, que hay gente ahí que no se van a morir hasta que no vean con sus ojos el reino de Dios venido con poder. Entonces ahora entramos en el versículo 2, y arriba el versículo 2 dice la transfiguración. El reino de Dios tiene mucho significado. Reino de Dios se refiere principalmente, amado, a la parusía. La parusía es una palabra griega y habla de la segunda venida de Cristo, cuando Él viene en el milenio, allá que habla Apocalipsis, que Cristo viene en su segunda venida a reinar 1000 años aquí en la tierra. Eso se le conoce como el reino de Dios. También el reino de Dios se le conoce como el evangelio. Marcos 1:15, Cristo dice, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces ahí el reino de Dios se refiere al evangelio. Pero aquí el reino de Dios se refiere a la gloria que Cristo va a manifestar en la transfiguración a 3 de sus discípulos, que es Pedro, Jacobo y Juan. Esos 3 fueron que no iban a gustar la muerte sin ver esa gloria de Cristo. Por eso los escritores dividieron ese versículo bíblico del capítulo 8 y lo pusieron junto con la transfiguración como un versículo antes de la transfiguración, para seguir la secuencia de que el poder que ellos van a ver, de que la manifestación del reino de Dios que ellos van a ver es la transfiguración de Jesús. Y más adelante vamos a leer que fueron 3 discípulos que vieron esa gloria, y aún Él les mandó, que lo vamos a leer ahora, que no se lo digan a nadie,
y que hablan de eso cuando Él resucite. O sea, después que yo muera y resucite y me vaya, entonces ustedes dicen lo que ustedes vieron. Pero mientras yo esté vivo, no pueden hablar de eso. Eso es personal de ustedes. O sea, ellos vieron el reino de Dios venido con poder. Porque dice que apareció Moisés, que apareció Elías. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, y Cristo, amado, representa en el medio la gracia, el reino de Dios viniendo con poder, porque dice que estaba resplandeciendo a tal magnitud que dice que ningún lavador aquí en la tierra, ni ningún detergente habían podido poner unos vestidos tan blancos como la blancura de los vestidos de Cristo. Vamos a leerlo. Dice el versículo 2. Usted ve que sigue ahí mismo la secuencia. Dice el versículo 2. 6 días después, 6 días después de qué? De que Cristo le dijo esa palabra a ellos, que hay muchos que no van a gustar la muerte. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar también se pronuncia sinónimamente, como un sinónimo, como transmutar. Y eso lo que significa es una transformación, un cambio. Amén. Por ejemplo, los gusanos, algunos, no todos, los gusanos pasan por un proceso de transmutación o transformación, y los gusanos se entran como en un tipo de caparazón. La larva se mete en el caparazón y duran un tiempo en el caparazón, que tú ves guindando eso en una rama, en un árbol, y tú no sabes lo que hay ahí, tú crees que es un pedazo de palo, y es un gusano que está ahí en oculto, y después cuando pasa el tiempo se rompe el caparazón y se convierte en una mariposa. Pero no todos los gusanos pasan a mariposa. Hay gusanos que siguen siendo gusanos. ¿Puedes entender esta dimensión? Pero no voy a hablar de eso porque te estoy relatando la historia. Pero hay gusanos que no pasan a mariposa, siguen siendo gusanos. Al nombre de Cristo. Entonces, esto es lo que se llama la transfiguración o la transmutación. O sea, Cristo mutó, Cristo se transfiguró a tal magnitud que Mateo dice que su rostro resplandecía como el sol. Pero aquí no dice que su rostro resplandecía, sino Mateo. Pero dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos. Dice en el versículo 2 que él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte, a un lugar aparte, y se transfiguró, se transmutó delante de ellos. O sea, ese era el reino de Dios que iba a venir con ese poder, que iban a ver que esos 3 discípulos no murieron hasta que no vieron esa gloria manifestada en Jesús. Porque ciertamente todas esas personas que estaban ahí murieron, incluyendo a Pedro, incluyendo a Jacobo y incluyendo a Juan. ¿Me pueden entender? ¿Me pueden entender? Entonces sigue diciendo el versículo 3: y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Eso fue una transformación que hubo ahí. Dice, muy blanco, como la nieve. Amado, esos lugares del Polo Norte y Alaska, cuando el sol le da a esa nieve, usted no puede ni mirar esa nieve, la nieve, amado, resplandece con la luz del sol, que a distancia te molesta ver esa blancura de la nieve. Amén. Estos documentales por televisión, cuando tú ves que el sol le da a la nieve, hasta por ahí te molesta, imagínate tú ahí mismo. Amén. Entonces, dice ahí, blanco, muy blanco como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Oye, ¿de qué manera se pusieron blancos los vestidos de Jesús? Y dice el 4: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. O sea, se aparece Elías y Moisés hablando con Jesús. ¿Qué hablaban? No sé. Porque no podemos tampoco meter los 2 pies en un zapato. Todo el que le añade a la escritura está metiendo los 2 pies en un zapato, se está buscando un problema con Dios. Porque yo no puedo decir lo que ellos hablaban si la Biblia no lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Ellos hablaban, pero no dice lo que hablaban. Y hay gente que especula, que dice, no. Ahora, si Dios me revela y me dice, mi siervo, yo hablaba esto y esto y esto, yo digo, Dios me dijo. Entonces le aseguro que Dios me está diciendo. Pero un fundamento escritural, bíblico, de lo que ellos hablaban, no. Ahora, estaban hablando. Jesús hablando con Moisés y Elías. ¿Qué estaban hablando? No sé, pero estaban hablando. Y dice el versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí
y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La idolatría del hombre. Ahí se metió la idolatría. Enramada es una casa para adorar. Enramada era una casa para adorar. Entonces, amado, los Baales estaban en enramada, en lugares altos, pasaban un altar, una enramada, y metían el becerro, y metían los Baales, y él lo adoraba. Se van a hacer 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. O sea, ellos querían adorar a Elías y adorar a Moisés. Se metió la malicia ahí. Y eran apóstoles. Usted no ve que ahora hay gente que idolatra a predicadores. Y son suyos, son predicadores. Entonces, amado, eso nada más no está pasando, no pasó en este tiempo. Eso en los tiempos antiguos pasó también. Cuando viene a Moisés, muy bien Elías, que eran hombres usados por Dios terrible, también lo querían idolatrar. Y dice el versículo, amado 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, Pedro dijo eso del espanto. Pedro no sabía lo que estaba hablando. Pero ahí se quería meter en idolatría. ¿Usted sabe por qué el arcángel Miguel pelea con Satanás por el cuerpo de Moisés? Ahí no hay alma. El alma de Moisés ya estaba en el cielo, salva, reposando. Es por el cuerpo que están peleando. Ahí no hay espíritu ni hay alma, el cuerpo solo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de pelear por un cuerpo que se entierra? Por un cuerpo que se vuelve polvo. Lo que pasa era que el pueblo de Israel, amado, si encontraban ese cuerpo, lo iban a adorar a Moisés. Iban a idolatrar a Moisés. Es que el rostro de Dios resplandecía en el rostro de Moisés. Es tanto así que la Escritura dice que la cara de Moisés resplandecía. O sea, Moisés también se transfiguró. Y Moisés siempre andaba con un velo. Cuando hablaba con Dios se quitaba el velo. Y cuando hablaba con los hombres se lo ponía. Era como un velo. Como una novia cuando se va a casar que tiene un velo delante. Así hablaba Moisés con los hombres. Porque el rostro de Moisés resplandecía sobre ellos. Y es tanto así que hubo un saludo sacerdotal que le dio a ellos. Le dijo, cuando ustedes vayan a saludar a sus hermanos, los saludarán así: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová guarde tu entrada, Jehová guarde tu salida, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Ustedes saben por qué ellos decían eso? Porque el rostro de Moisés resplandecía. Y usted le habla de gente diciendo de que bendiciones. No, es Dios te bendiga. Ahí está en Números capítulo 6, a la altura del verso 21 en adelante. Dice que así se van a saludar. Amén. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Dios te bendiga. ¿Qué es lo que le pesa poner a Dios? No, ¿por qué le pesa mencionar a Dios? Adelante. Bendiciones, bendiciones. El diablo bendice también. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Satanás bendice? Y le voy a hablar algo muy profundo. Cuando viene la bendición de Dios, el diablo te tira la de él adelante para que tú te confundas, crea que Dios que te la está mandando. ¿Me pueden entender? Por eso hay que tener cuidado, amado, con las ofertas del mundo y de Satanás. Señor, yo quiero un trabajo, estoy en necesidad. Paga para ese trabajo de noche que no te puede congregar. Y ganando mucho cuarto, noche y mucho. ¿Usted cree que fue Dios que te mandó ese trabajo? El de Dios viene atrás, lo que pasa es que Satanás te mandó el de adelante para que tú te confundas. Él te dice, no, esto fue Dios porque yo le pedí a Dios ese trabajo y Dios me lo dio. Alábale. Un trabajo que te quita el tiempo. Entonces, amado, seguimos. Aquí vemos en el versículo 7 que cuando Pedro dice que van a hacer 3 ramadas, ya se está metiendo ahí en idolatría, se quiere meter en idolatría, porque si está Moisés, los fariseos idolatraban a Moisés. Por eso dice, Moisés mandó, Moisés dijo, siempre le dicen a Cristo, tienen a Moisés muy presente. Y Elías, estamos esperando a Elías que venga. Amén. Ahora, dice el versículo 7, entonces, cuando Pedro dijo eso, está Moisés, está Jesús y está Elías, y están hablando. Pedro dice que va a ser 3 ramadas. Cuando Pedro dice eso, dice el 7, entonces vino una nube que le hizo sombra, lo cubrió. Y
desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron, dice el 8, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. El padre entendía que se iba a meter una idolatría, una malicia. Vieron la nube, lo cubre a los tres, la nube cubrió a Jesús, a Moisés y a Elías, y del medio de la nube salió una voz fuerte que le dijo a los apóstoles: este es mi hijo amado, a él oí. En otras palabras, no me oigan a Moisés, no me oigan a Elías, olvídense de Elías, olvídense de Moisés, pongan sus ojos en Jesús. Y cuando se fue la nube, quedó Jesús solo. Y ahí ellos vieron a Jesús. A él oí. ¿A quién? Al que quedó solo ahí. ¿Pueden entender? Entonces Jesús hace eso para que ellos no, el Padre hace eso para que ellos no quiten la vista de Jesús. Porque ya la querían quitar de Jesús y la querían poner en Moisés y la querían poner en Elías. Por eso Hebreos capítulo 12 versículo dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador, el que empieza este asunto y también lo va a terminar. El autor, el que comienza, y consumador, el que lo termina. El autor y consumador de la fe. Por eso, amado, tu fe no puede estar fundamentada en un hombre, ni siquiera en mí, que soy el pastor. Yo estoy sujeto a pasiones también, como usted, que si me descuido puedo fallar como hombre. Pero hay gente que puede subirte con una amiga, en un hermano, en un predicador. Entonces nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Y gente descarriado con ministerio, que usted le pregunté: ¿por qué te descarriaste? Ah, porque el pastor hizo esto. Ah, porque el hermano no dio testimonio. Ah, porque entonces tú tenías tu fe en el hombre. Porque tú no puedes descarriarte porque alguien haga algo malo. Pueden haber 20,000 pastores ladrones. El que sabe que no soy ladrón soy yo. Y yo no puedo decir que no voy a creer en el evangelio o me voy a apartar del pastorado porque hay pastores ladrones. Los ladrones son ellos, no yo. No hay pastores que también son fieles. Entonces, lo que pasa es que hay que entender que el hombre está sujeto a pasiones, de debilidades, que por un descuido puede fallar. Ahora, si tu hermano falló o tu pastor falló, vamos a ayudarnos. Ayuda a tu hermano, ayuda a tu líder. Ora por él, aconsejalo. Porque es otra cosa, que cuando el hermano falla se apartan de ellos. Cuando el hermano peca, ellos ni lo saludan. Como decía un hermano en estos días, es como el diablo a la cruz que le corre. Pero ¿qué dice Gálatas 6:1? Si tú ves a tu hermano cometer un pecado, una falta, vosotros que son espirituales, restáurale con espíritu. Es que lo restaure si tú no ves que peca. Considerándote a ti mismo que tú puedes pasar también por lo mismo. Porque con la vara que tú mides, también es posible que Dios permita que te mida. Entonces, siguiendo leyendo aquí, dice en el 9: y descendiendo de ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Él le dijo: no quiero que hable nada de lo que ustedes vieron. Esto no es para que la gente lo sepa. Ahora, cuando el Hijo del Hombre resucita de los muertos, que yo me vaya de la tierra, entonces ustedes hablan lo que vieron. Entonces, cuando Cristo murió y resucitó, que fue que se escribieron los evangelios, después de la resurrección de Cristo, ahí fue que ellos escribieron eso. Dijeron: miren, en una ocasión Cristo se transfiguró delante de nosotros. Pero cuando ellos lo hablaron, después que Cristo resucitó. Pero hay gente que tú le dices un secreto y fácilmente lo sabe la iglesia entera al otro día. No se lo diga a nadie. Te voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie. Porque lo sabe todo el mundo. Porque no saben guardar secreto. Ahora, ¿qué le dijo Cristo a ellos? No quiero que hablen de este asunto. No se lo digan a nadie. Hasta que yo resucite. ¿Lo leyeron ahí? De los muertos, verso 9. Ahora, del versículo 10 hasta el versículo 13, vemos, amado, que ellos siguen hablando con Cristo, porque se quedaron pensando en Elías, y dice que ellos le preguntaron que por qué los escribas dicen que Elías venía primero, y Cristo le dice a ellos: Elías ya vino y usted no se dio cuenta, y los ancianos los maltrataron, los golpearon. Vamos a leerlo, dice el versículo 10: y guardaron la palabra entre sí. Oiga, guardaron la palabra entre, o sea, no salieron hablando, no salieron a divulgar,
Porque usted ve gente que a veces hacemos reuniones, y dice, lo que se habla en esta reunión se queda aquí. Y de repente fulano y mengano y perencejo te salta a ti lo que es lo que se habla en la reunión, y tú te quedas como lelo o paralelo entre dos mundos, y tú dices, ¿pero quién se lo dijo? ¿Quién fue que habló? ¿Quién fue que lo contó? Levanta tu mano y gózate. Entonces dice que ellos guardaron la palabra entre sí. O sea que ellos guardaron el secreto. Y sigue diciendo ahí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. O sea, no habían entendido tampoco la resurrección de los muertos. A discípulos que le dieron agua de beber al maestro. Le dieron mucha agua de beber los apóstoles al maestro. Cristo hablando de las cosas y ellos no entendiendo. Dice que ahora no entendían lo que era la resurrección de los muertos. Ahora dice el 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque ellos vieron a Elías y a Moisés ahí con Cristo, y esto le despertó esta pregunta. Está bien, el Padre nos dijo que no escuchemos a Moisés ni a Elías, sino que te escuchemos a ti. Pero tenemos una duda. ¿Por qué los fariseos de escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Y realmente no eran los fariseos, es la misma Biblia que dice que Elías tiene que venir primero. En Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante, habla de que Elías tiene que venir primero antes de que el Mesías se manifieste. Entonces, Cristo le dice, respondiendo él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará toda la cosa. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y realmente ese Elías no era que literalmente él iba a venir, sino que iba a venir uno con el poder de Elías, el carácter de Elías, que fue Juan el Bautista, el espíritu de Elías. Amén, el carácter. Porque cuando la Biblia habla de espíritu de Elías, no es que el espíritu que está veniendo de vida debe venir sobre esa persona, no. Porque a cada quien Dios le da un espíritu aparte. Cuando la Biblia habla de espíritu, habla del carácter, el proceder. Usted no ve que Juan el Bautista era violento como Elías. Juan el Bautista vestía como Elías. Juan el Bautista comía lo que Elías comía. Y no tenía pelo en la lengua. Ahora, ¿cómo murió Juan el Bautista? Con la sentencia que le dieron a Elías que iba a morir. Porque Jezabel dijo, así me hagan los dioses si no decapito y pongo la cabeza de Elías en un plato. ¿Y cómo murió Juan el Bautista? Decapitado, pusieron la cabeza de él en un plato. O sea, que Juan el Bautista, de manera simbólica o figurativa, participó tanto de la actitud, de los poderes, de el valor de Elías, como también de la sentencia. Y hay gente que quiere participar de los milagros de Cristo. No, porque cosas mayores que él haremos, pero no quieren padecer como Cristo padeció. Pero vamos a coger nada más los milagros, no vamos a coger los látigos. O sea, tú quieres que Dios te use, pero no quieres látigo. No quieres muerte, no quieres negarte, no quieres padecer. Gloria al Espíritu Santo. Entonces Cristo le dijo, la verdad Elías vino, pero ustedes no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que Elías vino ya Elías vino, era Juan el Bautista y padeció mucho, conforme a lo que la Escritura dice de él. Ahora, siguiendo con el capítulo 9, amado, de Marcos, vemos aquí, amado, la sanidad de un muchacho endemoniado. Del versículo 14, amado, hasta el versículo 19, aquí nosotros podemos notar que cuando Cristo viene del monte, ya transfigurado, amado, que ya había venido descendiendo del monte, encuentra una multitud y encuentra, amado, un gentío discutiendo. Y cuando Cristo ve esta discusión, Cristo dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice que sale uno de la multitud y dice, tu discípulo que aquí abajo se quedaron y le traímos un muchacho, un hijo mío, el que habló, el hijo mío que está endemoniado, y ellos no pudieron echarlo fuera. Y dice que Cristo se indigna. Y Cristo dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Tráigame muchacho, tráigamelo para acá, tráigame el demonio. Vamos a leerlo, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los 9 que se habían quedado. Eran 12 y él nada más se llevó a 3, Pedro, Jacobo y Juan. O sea que Cristo fue a donde se habían quedado los otros 9. Dice que cuando llegaron a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, discutían con ellos.
Ustedes no tienen autoridad. Ustedes no tienen poder. No pueden echar fuera este demonio. ¿Qué discípulos son ustedes? Ustedes no son enviados. Amén. Están discutiendo con ellos porque ellos no pueden echar fuera un demonio. Dice el 15. Y enseguida toda la gente, viéndole, o sea, viendo a quién, a Cristo, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Cuando vieron a Cristo. Dice el 16. Él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Cuando vinieron la multitud a saludar a Cristo, Cristo le dijo a ellos, ¿qué es lo que ustedes discuten con mis discípulos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes discuten con mis discípulos? Y dice el 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, oiga lo que hacía el espíritu mudo, un espíritu mudo, no lo dejaba hablar. ¿Sabe que hay espíritus cuando se le meten a la gente no hablan? Se quedan mudos. Un espíritu mudo. Y hay que tener cuidado con eso. Pastor, ¿quiere decirle algo? Después no le voy a decir nada. Y ni habla con el pastor, ni habla con la pastora, ni habla con la hermana, ni habla con el hermano. Te queda callado. Ten cuidado. Que cuando uno se encierra y no habla, hay problemas. A veces necesitamos expresarnos, ¿verdad? Escuche, no estoy diciendo que usted está endemoniado por eso. Pero ¿por qué ese espíritu lo enmudecía? Para que no hablara. ¿Me puede entender lo que estoy hablando? Porque si tú no hablas, nadie te pone un consejo. Si tú no hablas, nadie te puede ayudar. Por eso la actitud de todo creyente es hablar. Y si usted como hembra, como mujer, entiende que hay algo muy íntimo de usted como mujer, que yo como varón le da vergüenza decir, ahí está la pastora, mi esposa. Pero tiene que hablar. Te va a quedar añugado como Jeremías. Me dijo, no pude aguantar, hubo un fuego dentro de mí, tuve que hablar la palabra. Dijo, no vuelvo a hablar en tu nombre. ¿Se quería quedar mudo? Entonces, dice aquí que este espíritu era mudo. Y dice el 18, de lo que hace el espíritu, aparte de dejarlo en silencio, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Dice, el espíritu lo sacudía. Y echa espumarajo, tipo epilepsia. Botaba espuma de la boca el muchacho. Y sigue diciendo, y cruje los dientes. Crujía los dientes. ¿Está visto con los perros cuando le da rabia? Así hacía. Crujía los dientes. Y sigue diciendo, y se va secando. También ese espíritu lo tenía flaco, desgastado, seco, en los huesos, en que léticamente estaba el muchacho. Porque era mudo, no comía, no hacía nada, tal vez no comía, se estaba secando. Y sigue diciendo ahí en 18, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahí era la discusión. Ahora, dice el 19, y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo muchacho, tráemelo para acá. O sea, Cristo dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con esta gente incrédula? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? En otras palabras, ya Cristo quería irse para el cielo ya. Como a veces nosotros decimos, ¿hasta cuándo vamos a pasar este proceso? ¿Hasta cuándo vamos a pasar esta guerra? ¡Ven Jesús ya! ¡Ven ya! ¡Ven! No quiero aguantar más proceso. Como hay gente que le ha dicho a Dios, Señor, yo quiero que tú vengas, pero no quiero que mi familia se pierda. Ven y salva lo que tiene que salvar y ven ya. Porque no aguantan el proceso. Luego un momento de desesperación en nuestra vida. Eso fue lo que pasó en Jesús. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlo? ¿Hasta cuándo? O sea, Cristo se sintió indignado por la incredulidad. ¿Qué le dice? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlo a ustedes? Tráemelo. Ven, vamos a resolver este asunto. Tráeme muchachos, tráeme el demonio. Ahora, desde el versículo 20 en adelante, amado, vemos que le traen al muchacho. Y cuando le traen al muchacho, el demonio vio a Jesús y sacudió al muchacho y lo metió en el fuego y lo metió en agua con intención de matarlo.
demonios que cuando saben que van a salir de los cuerpos, mejor quieren matarte. ¿Okay? El trabajo de los demonios es matar, destruir. Ellos se complacen atormentando. O sea, el deleite de los demonios es atormentar a los que están poseyendo. Es el reposo de ellos. Dice que el espíritu inmundo anda por lugares secos buscando reposo. Escuche. Y no encontrando reposo. Dice que él dice: volvería a mi casa de donde salí. ¿Para qué no volver a la casa? Para reposar en ese cuerpo. Pero yo, como que ellos reposan torturando a la gente y atormentándolo. Es el reposo de los demonios, torturarlo. Entonces el demonio quiere matarlo antes de que Cristo lo eche fuera. Lo tira para el agua para que se ahogue, lo tira para el fuego para que se queme, sacudiéndolo. Y Cristo, antes de reprender el demonio, reprende al papá del que estaba endemoniado. Oiga qué problema. Porque Cristo entendía que la incredulidad del padre le daba legalidad al demonio que se quedara en el cuerpo. Le daba fuerza. Y cuando el padre le dice, Cristo le dice: ¿tú crees? Oiga, el muchacho ahí en el fuego quemándose y en el agua ahogándose. Y Cristo se olvidó del muchacho y miró al papá y le dijo: ¿tú crees? Y el papá dijo: ayúdame con mi incredulidad, soy incrédulo. Reconoció que era incrédulo. Y cuando reconoció que Cristo aumentó su fe, entonces Cristo le dio orden al demonio que salga afuera. Vamos a leerlo. Dice el verso 20: y se lo trajeron, porque él dijo que lo trajeran. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando pumarajo. Oiga, cayó en tierra para hacerle daño al cuerpo. Vamos a leer más para abajo ahora, donde el papá le cuenta que muchas veces lo tira para el fuego, para el agua, para matarlo. ¿Por qué lo tira para el piso? Para estropearlo. Cuando usted liberta a una persona que está endemoniado, hay que sentarlo porque se levanta dolorido. Pero cuando el Espíritu Santo te toca la iglesia entera y te levanta con ánimo. Entonces lo van a Dios. Y yo he visto gente, amado, que se han dado unos cacazos danzando y no le pasa nada. Porque es que Dios lo guarda, Dios lo cubre. Ahora dice el versículo 21: y Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Oiga, ¿desde qué tiempo ese espíritu estaba en ese muchacho? Desde niño. Cayó el muchacho, revolcándose, botando pluma. Miró al papá: ¿desde cuándo le está pasando esto a él? ¿Desde cuándo? Desde niño. Ese espíritu estaba ahí desde niño. Dice el 22: y muchas veces, el papá hablándole, muchas veces le echa en el fuego. ¿Para qué lo echaba en el fuego? Para que se queme. Y en el agua. ¿Para qué lo echaba en el agua? Para que se ahogue. Y ahí lo explica en el mismo verso: para matarle. ¿Sabes que los demonios lo que quieren matar con la gente? Matarlo. Para matarle. Y dice: pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oiga lo que le dice. Si yo tengo problemas también, ayúdame a mí también. Ten misericordia de nosotros, ayúdame también a mí. Oiga, si puede hacer algo, él no cree que Cristo puede libertarlo. Porque él viene de una duda de que los discípulos no podían echarlo fuera, y él en su mente pensó que Cristo no lo podía echar fuera tampoco. Él dijo: si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Si tú puedes. Porque es posible que tú no puedas. Eso es lo que él está diciendo. Si tú puedes hacer algo. Ahora, Cristo le dice en el versículo 23, Jesús le dijo: si puede creer, al que cree, todo le es posible. Y dice el 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame incredulidad. Cristo primero tenía que sacarle la incredulidad a él, porque eso le daba legalidad, autoridad, fuerza para que el demonio estuviera ahí. Es un misterio que todo el mundo no lo entiende, porque hay gente que dice: ¿cómo la incredulidad de alguien va a hacer que un demonio se quede ahí? Sí. Porque la fe paternal o maternal puede libertar como puede atar. Escuchen. Lo estudiamos en el estudio pasado. La mujer cananea, la sirofenisa, ¿qué le dijo? Mi hija está atormentada por un demonio. Y dice que
ella creyó y Cristo dijo, vete, tu hija está sana. Y dice que el demonio soltó a la muchacha porque ella creyó en Jesús. La fe de la mamá hizo que el demonio saliera de su hija. Ahora aquí, la incredulidad del padre le da autoridad a que el demonio se quede. Usted puede entender los misterios que yo estoy enseñando. Entonces, la fe tanto puede ayudar a tu hijo como puede atarlo a la incredulidad. Por eso él dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, siguiendo con la historia, dice 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Porque no hay una cosa que llame más la atención cuando un demonio se manifiesta. Entonces, que en una campaña, cuando cae un endemoniado en la campaña, el barrio corre a ver lo que está pasando ahí. Es una de las señales más contundentes y más necesarias en una prédica de campaña es manifestación de demonios. Eso llama la atención de las almas inmediatamente. Viene la gente corriendo en la vez, mira, cayó fulano en la oreja. Mira cómo está revolcándose como una culebra, como un cangrejo. Sí, porque hay gente que reprende espíritu de culebra, pero yo he visto demonios con espíritu de cangrejo. Se abren como cangrejo así. Unos demonios. Que se ríe, pero es cierto. Entonces, amado, dice que la multitud se agolpó cuando vio el muchacho revolcándose en tierra, echando espuma. Y dice que él reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Espíritu mudo, espíritu sordo. Sordo no, sí, sordo. O sea que no escuchaba tampoco el muchacho. Estaba mudo y sordo. Una gente que usted le diga una cosa hoy y se le mete por aquí y se le mete por ahí. Cuidado. No estoy diciendo que está endemoniado, pero hay que tener cuidado. Al nombre de Cristo. Al su nombre. Espíritu sordo y mudo. Sal de él. Yo te mando que salga de él y no vuelva a entrar en él. No vuelva a entrar en él. Y dice el 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, sacudiéndole con, o sea, no quería salir, está mostrando resistencia. O sea, como el espíritu se está sacudiendo, está mostrando resistencia. Verso 26, estamos ahí. Dice que sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. Porque él estaba estropeado, ese demonio lo estaba maltratando en el piso. Quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Lo mató el demonio. Está muerto, no respira. Quedó como muerto. Quedó débil, desmayado. Recuerden que leímos que él estaba, amado, secándose, estaba flaco. Amén, no tenía fuerza. Ese demonio lo quería matar, era. Lo echaba en el fuego para que se queme, en el agua para que se ahogue. Yo he visto demonios que tiran a la gente para el medio de la calle, para que lo choquen. Yo veo esa gente que están parados así y que de repente como zombies. Y cuando viene un camión se tiran. Esos son demonios que lo tiran para el medio de la calle para que los carros lo maten. Y el peor error es una gente con problemas cruzar por un puente a pie. Porque caminando por el puente ese espíritu le puede decir, tírate para abajo y se acabó ya esto. Ya, para que se acabe este asunto, tírate, mátate. Una gente con problemas no se puede dejar solo en una casa. Y más si hay soga. Levanta tu mano y alaba. Porque hay espíritus que mandan y solando. Dice el 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, lo paró y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, después que pasó esto, Cristo se fue y entraron en una casa. Dice que los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Cristo les dice en el versículo 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O sea que hay niveles de demonios. Que es posible que tú reprendas un demonio hoy y salga de los cuerpos, pero por una de la mañana te toca con un demonio que es más alto en nivel espiritual, que tú tengas que rellenar ciertos requisitos espirituales con ayuno, oración, consagración, amén, para poder echarlo fuera. ¿Me están entendiendo? Con nada puede salir, dice Cristo, este demonio, con nada puede salir, sino con oración y
ayuno. Pero usted ve gente que para echar fuera demonios usa un mecanismo. Hasta aceite le gustan a los demonios. Búscame el aceite, la muchacha endemoniada. Vamos a meterle aceite. Le echan agua bendita, hacen exorcismo, hacen un sinnúmero de cosas para echar fuera el demonio. Por eso es que ese demonio con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mira, pastor, tengo una muchacha que es endemoniada, nadie puede, está bien, denme una semana. Esa semana el pastor consagrando, desayunando, voy preparado. Pero Cristo estaba preparado. Lo que revela la Escritura, que los discípulos estaban descuidados, no estaban ayunando. Y la misma historia lo revela, porque a Cristo le dijeron: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no están ayunando. Y Cristo lo confirma, dice: no, lo que pasa es que mientras el esposo esté con ellos están de boda. Pero llegará tiempo que cuando el esposo se ha quitado, entonces ellos ayunarán. Lo que da a entender que los discípulos estaban descuidados en los ayunos. Pero Cristo se ayunaba. Y hasta la multitud que seguía Cristo ayunaba. Porque lo estudiamos hoy, que tenían 3 días ayunando y Cristo multiplicó los panes y los peces. Ahora, siguiendo con la historia, amado, de Marcos, capítulo 9. Aquí, amado, del verso 30 hasta el verso 32, vemos que Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Dice el verso 30: y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Si a Cristo no quería que nadie sepa que él estaba caminando, amado, por Galilea, porque que los seres humanos de ese tiempo, cuando veían a Cristo caminando, lo perseguían. Y Cristo iba a hablar algo personal con los discípulos y no quería interrupción de la multitud. Por eso dice que él no quería que nadie supiera que estaban caminando por Galilea, porque era que él iba a revelar algo a ellos personal. Y dice el versículo 31, el por qué él no quería que nadie lo supiera. Dice: porque enseñaba a sus discípulos. Hay cosas, amado, que Cristo no se las decía a los discípulos en presencia de la multitud, porque a la multitud le hablaba en parábola, pero a sus discípulos le hablaba las cosas abiertamente, le hablaba claramente. Amén. Eso lo vemos en Marcos 8:32. ¿Qué dice Marcos 8:32? Esto le decía a Jesús claramente. Amén. Entonces aquí en Marcos 9, verso 31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Amén. Dice el 32: pero ellos no entendían esta palabra. Por eso Jesús estaba indignado. Dice: ¿hasta cuándo he de soportar esta gente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no está con vosotros, generación incrédula? Porque él le hablaba y ellos no entendían. Miren, no hay una cosa, amado, como decimos aquí en República Dominicana, que más cuerda le da a una persona cuando tú le hablas a una gente y no entiende. Y le hablas una cosa hoy, mañana y no entiende. Y pasado y no entiende. Y sigue y no entiende. ¿Usted ve cómo se sentía Cristo? Así, enojado con sus discípulos. ¿Hasta cuándo? Dice. Y con la multitud también. Dice el 32: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Sí, porque cuando él anunció la muerte la primera vez y Pedro se levantó, él le dijo: quítate de mí, Satanás. Ahora tenían miedo de preguntar. Ahora lo reprendía de nuevo. Le decía a Satanás de nuevo: levanta tu mano y goza. Dice que tenían miedo de preguntar. Entonces, ¿por qué no entendían? Porque no preguntaban. El que tiene duda debe preguntar. Al final vamos a dar otra oportunidad. Estamos terminando ya, ¿cómo terminamos? Otra oportunidad breve. Vamos a ver la hora, dependiendo de la hora. Son las 8 ya. Ah, no, pero no hay oportunidad. Escuche. Si usted tiene duda, usted pregunta. Dice que no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Todo el que pregunta aprende. No tenga miedo de preguntar nunca. Siempre pregunte: pastor, ¿y por qué esto? Pastor, ¿y por qué aquello? ¿Y por qué pasó aquello? Y si tenemos la respuesta, se la respondemos. Y si no, escudriñamos la Escritura y encontramos la respuesta juntos.